Seguimos con más Noticias 24. Con mayoría oficialista quedó compuesta la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña quien fue elegido como presidente, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. Diputado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aclarar para quienes nos ven a esta hora que la constitución de estas comisiones ad hoc revisora de acusaciones constitucionales se da por sorteo. Porque muchos podrían decir, pero ¿por qué mayoría oficialista cuando se está acusando a un ministro del oficialismo? Se da por sorteo, siempre ha sido así. Y usted fue elegido como presidente. ¿Cuál es el objetivo, la mirada que tiene sobre esta comisión que tiene que revisar los argumentos de este libelo acusatorio, diputado? Bueno, sí, efectivamente, ayer nos instalamos a las 2 de la tarde y ahí fijamos más o menos el procedimiento que de acuerdo a la ley se rige en estos casos. Primero viene la notificación del ministro que se va a hacer el día de mañana y luego partimos el lunes con todo lo que es el proceso de recepcionar a los invitados, escuchar su argumento y en ese sentido acordamos que el número de invitados estuviera determinado de la misma forma, es decir, mitad para los acusadores y también mitad de los invitados para el ministro que se tiene que defender, de manera de que podamos tener sobre la mesa durante estos 10 días que dura el proceso de escuchar a los invitados el tema de cómo efectuar ya en definitiva el informe para aprobar o rechazar lo que es la acusación constitucional misma. ¿A quiénes estarían invitando, diputado? ¿Cuál es la idea de las personas que van a entregar el aspecto técnico, principalmente los argumentos de esta acusación, donde se habla de abandono de deberes, de no entregar la posibilidad de educarse? Estoy parafraseando lo que es este libelo acusatorio, pero para quienes nos ven, la imposibilidad que tienen los jóvenes, los niños, debido a que el Ministerio de Educación ha recortado subvenciones y también no ha entregado las facilidades y la necesidad de infraestructura o servicios para poder estudiar en pandemia. Bueno, el libelo se basa en 3 capítulos, ¿ya? Uno que dice que no estarían las condiciones, ¿ya? De infraestructura, eso por un lado. En segundo término, el libelo, o en su segundo capítulo, habla de la situación, entre comillas, de agobio de los funcionarios educacionales. Sí. Y en tercer lugar, habla de las condiciones. Son esos 3 los capítulos, y por lo tanto, los diputados acusadores están invitando a diferentes alcaldes y por lo general, por lo que vi en el listado que acompañaron ayer, una serie de organizaciones relacionadas con la educación. Por otro lado, en la defensa del ministro se está invitando primero a abogados constitucionalistas que vean este libelo acusatorio desde el punto de vista de su fundamento jurídico. Una segunda parte dice relación con organizaciones que hoy día lo que quieren es que los padres tengan la libertad de poder elegir si mandan, o sea, si envían o no a sus hijos a clases, porque ese ha sido el objetivo principal de este libelo acusatorio. Y en tercer lugar, ya una parte de los invitados está determinado por especialistas tanto de la salud como de la educación, que van a hablar respecto de no solamente de este retorno seguro a clases voluntarios, sino que también de los montos y ayudas que se han generado a través del Ministerio de Educación. Eso es más o menos, en términos generales, cómo está dividido cada uno de los invitados y por lo que a mí me ha tocado revisar respecto a este libelo acusatorio. Así que, por lo tanto, vamos a tener todos estos días, estos 10 días corridos, donde vamos a funcionar, escucharlos, para poder emitir en definitiva el informe, una vez que a su vez el ministro conteste esta acusación constitucional, que es dentro del plazo de 10 días, para luego nosotros elaborar un informe que puede aprobar o rechazar la acusación constitucional, la cual después se somete a la votación de la sala en pleno. Sí, que importante también recordar, no es un informe vinculante en términos de que pueda tener un efecto en la votación, porque finalmente la acusación constitucional y lo que significa en todo el proceso, digamos, está la cuestión previa primero, pasar por la Cámara Baja, eventualmente si aprobaba llegar al Senado, que actúa como juez. El informe de la Comisión Revisora es considerado un insumo que se entrega a los parlamentarios para su futura definición, digamos. Exactamente. Ese es el proceso, se pone a disposición de la Cámara el informe, puede llegar aprobado o rechazado, pero en definitiva es el Pleno de la Cámara
el que define la suerte de, en este caso, el ministro de Educación. Y por Diputado. eso, durante este proceso tenemos que dar todas las garantías y generar todos los derechos para que todos los parlamentarios que forman parte de esta comisión Sí. tengan las mismas oportunidades para apoyar o no lo que es la acusación o la defensa del ministro. Recuerdo el tema del sorteo de los participantes, de los integrantes, perdón, de esta comisión. Y usted dice se tiene que votar negativo o positivo. Y muchos deben estar diciendo, bueno, pero si hay solamente una diputada de la oposición y el resto son oficialistas, está bastante claro que se va a hacer un informe negativo, digamos, de la acusación. ¿Cómo también se convive con eso? Porque recordemos, las acusaciones constitucionales ya ni siquiera es para discutir esto. Tienen una base jurídica, es una herramienta que tiene la corporación, pero finalmente también son políticas. Y ahí en el voto está un poquito, más que poquito, bastante claro, ¿no? Sin duda, Nicolás, que la composición de la comisión, como tú dijiste, es por sorteo. Uno tiene más o menos una postura. Yo formo parte de la Comisión de Educación y conozco bien el tema. Sí. Y por eso fue que me eligieron presidente, por el hecho de ser el único diputado que formaba parte de esta comisión y tenía un poquito más de conocimiento de los temas. Y obviamente uno tiene una información un poquito más detallada de los temas, ¿ya? Pero sin embargo, este proceso también te permite llegar a la sala con una visión un poquito más amplia. Yo te voy a recordar lo que pasó, por ejemplo, con la acusación constitucional, no sé si tú te acuerdas, que se le hizo a una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sí, claro, me acuerdo. Y ahí el informe de la comisión fue bastante decidor al momento de la votación, ¿ya? Porque en un principio nadie pensaba que se iba a aprobar esa acusación constitucional, y en definitiva ese informe tuvo un efecto bastante importante. Claro, lo que pasa es que tomando los puntos, y estoy totalmente de acuerdo con usted, fue muy relevante ese informe de la Comisión Revisora, y sin mirar o reducir lo que es el trabajo de esta comisión que usted preside, pero los roles son distintos, desde una ministra de la Corte de Apelaciones a un ministro de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, donde se presenta la oposición a esta acusación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero igualmente no olvidar que esta es una acusación que presenta una parte, un sector del Congreso. Esto es una acusación que presentan diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿ya? Obviamente uno que tiene una posición un poquito más clara al respecto, Nicolás, tiene una claridad, pero hay muchos diputados que tal vez hoy día, en base a ese informe, que puede ser positivo o negativo, pueda tomar una determinación, y por eso hay la relevancia de hacer bien las cosas, ¿ya? De manera de que los diputados que no forman parte de la comisión y tengan que escuchar, ¿no es cierto?, los argumentos a favor y en contra, puedan tomar una decisión, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, fueron 4 diputados de gobierno y uno de oposición, pero igual vamos a escuchar a todos, igual vamos a tener que emitir un informe donde estén todas las partes involucradas, independientemente del resultado de este informe, que como no es vinculante, pero sí es informante para el Pleno de la Sala, y va a permitir que muchos diputados que hoy día no forman parte de la acusación y que tampoco forman parte de los diputados de gobierno puedan tomar una definición en torno a lo que va a ser el futuro ministro de Educación. Entonces yo creo que ahí está lo importante del trabajo que se haga en la comisión, independientemente de que, estando totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿ya? Porque yo opino igual, podamos hacer un buen trabajo de manera de fundamentar bien si es a favor o en contra, o poner todos los antecedentes sobre la mesa para que los otros colegas también puedan tomar una decisión al respecto. Oiga, diputado, y totalmente de acuerdo también al mismo tiempo con el trabajo que realiza la comisión, y por eso me gusta poner las cartas sobre la mesa, digamos, porque hay cosas que para muchos pueden ser muy evidentes, pero hay un trabajo, hay una escucha, hay un desarrollo que va a tener que generar la comisión revisora que usted preside. Pero quiero tomar, usted decía, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, y sobre los argumentos que tiene esta acusación constitucional, sin adelantarme, digamos, lo que puede ser una votación suya, pero quiero quedarme con un punto, la crítica que se hace con respecto a la reducción en las subvenciones.
cuando los mismos parlamentarios que presentan la acusación dicen en momentos donde hay que introducir, inyectar más recursos a las escuelas que lo necesitan, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha hecho lo contrario, ha reducido las subvenciones CEP y otra más que desgraciadamente no me acuerdo, pido disculpas ahí. ¿Qué ve usted respecto a este punto? Que es bien complejo si efectivamente se determina de esa manera. Lo que pasa es que yo todavía estoy estudiando el libelo, Nicolás, son Sí, por 146 supuesto. hojas. Recién lo empecé a estudiar ayer en la noche, ¿ya? Yo soy abogado de profesión, así que quiero estudiarlo bien. Muy bien. Pero sí puedo referirme en lo que dice relación con lo que nosotros hemos visto en la Comisión de Eso, Educación. no, a eso apunto, a lo que ha sido el trabajo Sí, de la Comisión de Educación sobre este y otros temas, digamos, que han sido mira, han sido discutidos, han sido tomados en cuenta. sí, no, obvio. Mira, en términos generales las subvenciones se han mantenido con criterios que hubo que hacer modificaciones a la ley justamente por la no presenciabilidad de los alumnos en clase. Y ese proyecto y esa ley ya se aprobó hace mucho tiempo, ¿ya? La cual se estableció en base a un promedio de alumnos que tenían las escuelas, los liceos, ¿no es cierto?, durante el periodo anterior a la pandemia, ¿ya? Y esa subvención también se aumentó. ¿Dónde está el problema, ¿ya?, que plantea, por ejemplo, el libelo? En las aulas hospitalarias, ¿ya? Porque dicen que ahí se redujeron. Y la verdad es que cuando tú hablas con los dirigentes, por lo menos con los que me ha tocado a mí hablar, ellos te dicen que no es un problema de que hayan bajado las subvenciones, sino que el problema está en la distribución de las subvenciones en base al número de alumnos que participan, porque en algunas aulas hospitalarias donde la crisis sanitaria fue mayor, claro, se produjo un aumento, ¿ya? En otros lados bajó y sin embargo, como tú traías en la ley, se había establecido un promedio en base a lo que había ocurrido antes, claro que se produjeron esas diferencias. Pero esas diferencias se están trabajando entre el Ministerio y los dirigentes de la aula hospitalaria. Entonces, por ese lado, claro, ellos dicen, no, bajaron las subvenciones. No es que hayan bajado, y eso se está arreglando, ¿ya? ¿Se entiende Por como otro una lado, reasignación más bien? es que va a requerir una reasignación y eventualmente una modificación legal. Ya. ¿Por qué? Porque muestras tú lo que ocurre con las aulas hospitalarias con las cuales estuve hablando yo hace 2 semanas de Atacama. Ellos me dicen, oye, nosotros tenemos la misma cantidad de niños que en la aula hospitalaria, no me acuerdo, creo que Temuco, pero Temuco está recibiendo el doble de lo que recibo yo. ¿Por qué? Porque como la ley te estableció un promedio en base a lo que ocurría antes de la pandemia, obviamente se han producido esas diferencias. Ahora se han ido aumentando, se han ido corrigiendo, se han ido reasignando, ¿ya? Pero eso es la excepción, no es la regla general, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que digo yo? O sea, empujemos todo el carro para el mismo lado, ¿ya? Tratemos de sacar adelante lo que es el retorno seguro a clase y voluntario, ¿ya? Y no un poco tratar de criticar todo, porque a todos, en todos los ámbitos nos ha afectado la pandemia, ¿ya? Otro tema también que es súper importante destacar, ¿ya? Acá la educación pública que se estableció, ¿no es cierto?, en la ley del 2016, ¿ya?, estableció que se iban a crear los servicios locales de educación. Y esos iban a ser los establecimientos que iban a quedar a cargo del Ministerio de Educación a través de este servicio. Dentro del proceso de desmunicipalización, en este caso. Exacto. Claro. Acá en la región de Coquimbo, de la cual yo soy representante, por ejemplo, tenemos un solo servicio local, que es el Puerto Cordillera, que es Coquimbo y Andacollo. Las otras 13 comunas siguen siendo educación municipalizada, donde el municipio es el sostenedor. Entonces también ahí yo te diría, bueno, veamos qué pasó con... Sí, ahí hay una crítica desde antes de la pandemia, 13.000 diputado, millones... por parte de la oposición a la implementación de la reforma educacional en ese caso. Ahí ya podemos entrar a otro punto, digamos. Sí, no, por eso, pero te digo, hoy día hay un tema con los sostenedores también. Sí. Los sostenedores recibieron este primer semestre 13.000 millones de pesos, ¿ya? Entonces, nosotros, como diputados, tenemos que fiscalizar esas plata. Ahora en el segundo semestre van a entrar 25.000 millones de pesos más para lo que es la implementación y que podamos tener un retorno seguro, ¿ya? Entonces yo creo que el tema es mucho más amplio, ¿ya?, de lo que plantea una acusación constitucional como esta, ¿ya?, y en la cual se está trabajando. O sea, aquí se está trabajando fuertemente, y esto lo digo como miembro de la Comisión de Educación, se está trabajando fuertemente en lo que es el retorno a clase, porque la educación presencial es una clase presencial de equivaler a 4 meses de clases remotas, Nicolás.
¿ya? O sea, es una diferencia abismante. Abismante. Y por lo tanto, hoy día ya no solamente tenemos una brecha educacional como consecuencia de todo lo que fue la pandemia, sino que podríamos tener una brecha educacional también con respecto Sí. a la situación de los alumnos que no vayan a clase. Entonces, creo que hoy día ese es el carro que hay que empujar. Tenemos que todos trabajar en ese sentido y no salir con este tipo de cosas que ya vimos la semana que le tocó la interpelación al ministro Pare, ahora presentaron la acusación constitucional contra el ministro Figueroa, ¿ya? Y en ese sentido creo que la fuerza tiene que estar en sacar adelante esto y no caer en esto otro que vamos a tener que revisarlo, donde vamos a tener que dedicar 10 días a recibir opiniones, después 6 días a elaborar el informe, ¿ya? Y después terminar dedicándole un día entero a lo que va a ser la votación, que yo calculo que va a ser entre el 10 y el 12 de agosto, Nicolás. Diputado Juan Manuel Fuenzalida, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. No, muchas gracias aquí y un saludo de los virus, me piden mis comensales Mande que están nomás. acá al lado. Adiós. Saludos para todos. Gracias. Esté bien.